Hola amigos, muy buenos días. Hemos estado leyendo el libro de Números. ¿Qué relación hay de la historia que se narra en Números con la historia que se narra en los Evangelios? Hoy leeremos el Evangelio de Marcos y el pasaje de hoy tiene una conexión directa con lo que ocurre, lo que se narra en Éxodo y en Números. Vamos a leer en Marcos capítulo 14, versículos del 12 hasta el 26. Leo para ustedes, dice así. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos con este encargo: Vayan a la ciudad, y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y allí donde entre díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal y como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los 12. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, Jesús les dijo: Les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle: ¿Acaso seré yo? Es uno de los 12, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal y como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos, les dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. En este pasaje hay algunos detalles que vale la pena resaltar, como es el hecho de que esta experiencia Jesús le dice a sus discípulos: vayan y donde vean a un hombre que lleva un cántaro, síganlo. Y es curioso porque en este tiempo quienes llevaban el cántaro de agua era una de las labores de las mujeres. Entonces ahora es curioso que quien traería ese cántaro no sería una mujer, sería un hombre. Y en el mismo espacio donde se está celebrando esta última cena de Jesús con sus discípulos, Jesús hace un anunciamiento, da un aviso y les dice: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Esto tenía que suceder porque Jesús iba a ser entregado a los romanos para ser sacrificado, pero uno de sus propios discípulos lo entregaría. ¿Qué se refiere con entregar? Bueno, que los romanos y los judíos no podían tomarlo de un lugar público, tenían que tomarlo en un momento cuando él estuviera en un espacio en donde no hubiera público para no crear una revuelta en medio del pueblo. Y ese hombre que lo traicionó, pues aquí está comiendo del mismo pan y bebiendo del mismo vino que Jesús está compartiendo con sus discípulos. Pero vayamos a lo más importante. Preguntaba yo al inicio, ¿qué relación hay entre la historia de que se narra en Números y lo que se narra ahora en este Evangelio de Marcos? Y es que se habla de la Pascua. Recordemos, acabamos de leer, estamos recordando cuando leemos Números, del momento en el que los hebreos pintaron con sangre el dintel de su puerta, pasó el ángel de Jehová, y donde la casa no estaba pintada con sangre, murió el primogénito de esa casa. Y las casas que estuvieron pintadas con sangre, el ángel del Señor pasó de largo, y los primogénitos de esa casa fueron salvados. Ahora viene, aquel se llamó el Cordero Pascual. Ahora viene el momento en el que Jesús, el Cordero de Dios, sería quien derramaría su sangre para nuestra redención. Entonces, el panorama se abre. Al principio fue algo que sucedió concretamente para el pueblo hebreo, para liberarlos de la esclavitud en Egipto. Ahora la sangre del Señor Jesús está siendo por ser derramada para la redención de todos aquellos que creemos en Él como Señor y Salvador. Y una de las cosas más importantes dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua. Sacrificar el cordero de la Pascua, el cordero con el cual se pintó el dintel de la puerta para que esa familia fuera salvada.
Ahora se trata del derramamiento de la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo mismo. Y véanlo, el versículo 22 dice, mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y dijo, tomen, esto es mi cuerpo. Cuando se habla del cuerpo del Señor Jesucristo, se está hablando de su cuerpo que fue entregado en sacrificio. Y dice, y después tomó la copa y la dio y les dijo, esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos. En otro de los evangelios dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Aquí dice, esta es la sangre del pacto. Ambas afirmaciones son correctas, pero es más claro cuando decimos el nuevo pacto, porque Dios había hecho un pacto con los hebreos cuando les dijo, si ustedes pintan con sangre el dintel de la puerta, el primogénito será salvo. Ahora está diciendo, la sangre del Cordero, que es Jesucristo, está siendo derramada y hay un nuevo pacto. Si tú puedes reconocer en él a tu Salvador, serás salvo. También hay otro pacto en el fondo, es que Dios le había dicho a Adán y a Eva, si tú comes de fruto prohibido vas a morir. Es lo que se llama el pacto de obras. Y lo que está sucediendo ahora es el pacto de la gracia de Dios, en donde ya siendo pecadores, Dios toma la decisión de enviar a su Hijo para rescatarnos. Y entonces también se celebra el pacto de la redención, en donde es Dios quien gestiona la libertad, quien gestiona el perdón, pone a Jesucristo como el Cordero para nuestra salvación. ¿Qué hemos hecho nosotros para poder ganar esa redención? ¿Qué hemos hecho nosotros para ser parte de ese pacto de gracia, de ese pacto de redención? No hemos hecho nada. Lo único que hemos hecho es, como el Señor Jesucristo decía, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Si eso es hacer algo, entonces estamos haciendo algo. Es simplemente mirar a nuestra vida, darnos cuenta del corazón egoísta, altamente rebelde ante Dios, pedir perdón por eso y poner nuestra vida en las manos de Dios, para recibir su perdón, para recibir su gracia, para ser salvados de la muerte y para ser llevados a la familia de Dios. Queridos amigos, cada vez que en una comunidad, que en una iglesia cristiana se representa esta última cena a través de tomar el pan y el vino como un símbolo del sacrificio del Señor Jesucristo. Estamos recordando este evento. Así como Dios le dijo a su pueblo, cada año vas a recordar la Pascua, cada año vas a celebrar la Pascua, para que no se te olvide que un día fuiste esclavo en Egipto y que Dios te liberó. Ahora nosotros en la cristiandad celebramos la Santa Cena o la Última Cena, tomando pan, tomando vino, y recordando que el pan representa el cuerpo de Cristo, la sangre, el vino representa la sangre del nuevo pacto que Dios ha celebrado nuestra salvación. Así es que cada vez que en nuestra comunidad cristiana, en nuestra iglesia, se nos invite a tomar parte de la Santa Cena o de la Última Cena, usted acuda con esa devoción, con ese amor, con esa gratitud y poder recordar en ese momento el sacrificio del Señor Jesucristo y dar gracias y reconsagrar nuestra vida y entregarnos a Él, mirar hacia el pasado, de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos trajo, nos ha traído a la libertad en Cristo, nos ha traído al seno de su familia, lo cual no merecemos, pero que eso sucede por únicamente la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así es que acompáñenme a dar gracias a Dios por este don tan grande, este regalo tan grande que Él nos ha dado. Padre, gracias porque hoy podemos recordar al leer este pasaje el momento cuando Jesús celebró la última cena con sus discípulos y Jesús mismo les anunciaba de que ese pan era su cuerpo, hablando de su sacrificio, y hablando del vino como su sangre, para poder representar ese nuevo pacto que tú celebras con nosotros, en donde nuestra redención no depende de nuestras obras, de lo que hacemos, de lo bueno que podamos hacer, sino depende únicamente de tu gracia que se derrama, llevando a Cristo a la cruz del Calvario para constituirse en nuestro Salvador. Y ahora nosotros hoy día primero nos arrepentimos de la vida que hemos llevado de rebeldía delante de ti y después llegamos hasta tu trono para darte gracias por ese regalo tan grande, ese cordero tuyo que quita nuestro pecado, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y hoy somos salvados, hoy somos perdonados, hoy somos parte de tu familia. Gracias
a lo que Cristo hizo por nosotros. Alabamos al Señor Jesús como nuestro Salvador y nos sometemos a su autoridad como nuestro Señor. Oramos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.